Bueno, shalom mis amados hermanos y bienvenidos a otro estudio. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que encontramos en el Brit Hadashah. Esto no es el Tanakh, sino es el Brit Hadashah. Así que vamos a realmente a profundizar un poco sobre esto porque la gente, o sea, no tiene conocimiento profundo o exacto de qué representaban estas personas. ¿Ok? Así que bueno, vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher noten lanu et divrei et Brit Hadashah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Jefe del universo, que nos diste a nosotros las palabras del Rija Hadashah. Amén, ve amén. Ok, ¿qué le pasó a la cámara? Que lo veo todo. Ok, vamos entonces a compartir la pantalla. Listo, vamos a tener que quitar esta cosa, estos flotantes. Listo. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Ok, vamos entonces. Ok, la mayoría de nuestras Biblias nos traducen el lugar de los tributos, ¿ok? Y esto se entiende que recibía los impuestos que cobraban los romanos a los judíos. Y como algo bien extraño, el mismo Mateo se declara publicano, ¿ok? Vamos a leer acá en Mateo, la verdad que esto es increíble. Miren, nosotros hemos hecho los evangelios, estudios de los evangelios sinópticos de la perspectiva judía primitiva del primer siglo, y de verdad fueron increíbles los estudios, la verdad que sobre los apóstoles, quiénes eran. Nadie sabe que eran familiares de Yeshua, en fin, tantas cosas por aprender, pero no mucha gente le gusta estudiar, parece. Ok, Mateo 10:3 dice así. Entonces Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo el de Alfeo y Tadeos, bueno, y ahí está ahí. Entonces acá está como Mateo el publicano, ¿ok? Y supuestamente, pues, ese es el Evangelio de Mateo. Así que el mismo Mateo está poniendo que él es el Mateo el publicano. ¿Será? Ok. Primero hay que explicar qué significa un publicano. ¿Ok? En el griego la palabra es telones, ahí le puse yo la como el strong, pero tiene varios significados. Entre los romanos generalmente se trataba de un hombre de rango ecuestre. ¿Ok? Así, un rango ecuestre, un capitán de caballo, creo que es algo así. El otro es un recaudador o recolector de impuestos o peajes. Peajes, sí, amados hermanos. Como el día de hoy hay peajes, ahí había, en esos tiempos había peajes. Y también un arrendatario o agricultor de impuestos, ¿ok? Así que, ¿qué quiere decir? Una persona que está, que arrenda un terreno, ¿ok? Y ese, obviamente, el que está trabajando la tierra para sembrar su cosecha, viene el recaudador, el publicano, a recaudar sus impuestos de lo que es el le ha rentado la tierra, ¿ok? Y también se traduce sobre todo de esta palabra, pues viene la palabra telonión, que es el lugar de los tributos, ¿ok? Como verán, telón es el 50-57 y la que sigue es 50-58. Entonces, este lugar de los tributos significa el lugar de recepción, la casa de peaje o caseta en la que se sentaba el recaudador. Al estar en este caso a la orilla del mar, podría tratarse de impuesto de transbordo para el tránsito de personas y mercancías a través del lago que él cobraba. O sea, estamos hablando aquí en el lago Galilea, por ejemplo, aunque en realidad es mar de Galilea, pero es un lago, ¿ok? Entonces, obviamente, había esas casetas, por ejemplo, para las personas que hacían transbordo de un lugar a otro, en fin. Así que también en esto había este tipo de casetas. Ok, seguimos. Vamos a leer acá Mateo 2:14, que es cuando Yeshua le hace el llamado a Mateo. 2:14 y dice así. Dice, ok, vamos a leer ¿cómo se llama ¿Dónde está? 2:14. Ah, perdón, es Marcos, no es Mateo, ¿ves? Marcos. El Evangelio de Marcos, por donde nosotros empezamos los evangelios, son 40 clases, amados hermanos, imagínate, 10 meses. No saben, 16 capítulos tiene Marcos y sin embargo es el más completo, porque nadie sabe quién es Marcos ni nada. Ya estaré trayendo más adelante, si el Eterno me lo permite, con la fuerza que me dé, quiénes son cada uno de los apóstoles, que verdaderamente muy pocas personas conocen quiénes son. Ok, Marcos 2:14, dice así. Entonces, y pasando vio a Leví, el de Alfeo. Dice, sentado en lugar de tributos y le dice, sígueme, y levantándose lo siguió. Entonces, aquí, este Leví es Mateo. O sea, Mateo es un Leví, pero es hijo de Alfeo. ¿Ok? Es ahí donde viene todo esto, pero bueno. Ok, acá lo tenemos acá, en el hebreo, para ver cómo sea. Ok, Vaihi, Beabru, Vayera, el Leví, Ben Halak, Ben
Halfai, ok. Y vio, ok, cuando, o sea, y fue cuando cruzó, porque acá, por ejemplo, lo dice y pasando, ok. Veabro, es pasando, cruzando, porque sabes que la palabra bar, ¿qué es eso? Ok, y fue cuando pasó, cruzó, y vio a Leví ben Halfai, el hijo de Halfai, ¿ok? Dice, Yosef bebé Jamejes, ¿ok? Sentado en la casa de los Jamejes, ¿ok? Y acá, ¿cómo lo ponen acá? Sentado en el lugar de los tributos, ¿ok? Así que aquí esto es en el hebreo. Amados hermanos, acuérdense que el día de hoy hay muchas Biblias hebreas y los israelitas, que delante creyentes que han traducido ya la lengua Israel de que se formó con la lengua hebrea, han traducido obviamente de las Biblias que tenemos al hebreo. Entonces aquí ya no es telones ni esa palabra que hemos visto en griego, sino ahora se trata del hebreo. Y vemos que es la casa de qué? Mejes, ¿ok? Vayomer Elai, leja a Harai, y le dijo a él, ven atrás mío, Vayacam Vayelech Aharab. Y se levantó y fue atrás de él. ¿Tan fácil? No, no. Hay una razón por la que soy ¿Qué más o le digo? La gente cree que Yeshua, ok, como, no voy a decir más, pero hay una razón por esto, pero bueno. Ok, entonces, ¿qué cosa es? Mejes en el hebreo se trata de tributo. Y casualmente lo encontramos, ahí yo les puse, por eso siempre me gusta ponerles completa la clase, ponerles la concordancia Strong para que ustedes puedan ir a la concordancia Strong y buscar otro pasaje. Acá tenemos en números 31 37, ¿ok? Vamos a ver cómo está traducido aquí en la textual en español. Y en 37 dice, y el tributo de ovejas para Hashem fue de 675. Bají Jamejes la Hashem, y fue Jamejes, ahí está lo mismo. El tributo para Hashem, Minjasón de las ovejas, Shesh Meot, es 6 cienes, Hamesh Shivim, ¿ok? 5 y 75, ¿ok? Entonces, déjenme ver, 31, 37, sí, así es, ¿ok? El hebreo te pone primero los cientos, que son 600, o sea, 600, 6, meot, mea es 100, meot es cienes, entonces 6 cienes, ¿ok? Es 600. Hamesh 5, Beshivim es 70, entonces, y después 5, 70, ¿ok? Entonces 75. El hebreo es así, ¿ok? Así que, entonces vemos que es tributo, ¿ok? Los fariseos, líderes y maestros de la ley, eran muy duros con los que no siguen las normas adicionales que añadieron a la ley de Moisés. Eran especialmente burlones con los recaudadores de impuestos judíos. Porque aunque ustedes no crean, sí había judíos, ¿ok? A los recaudadores de impuestos no se les permitía ser jueces o testigos en casos judiciales y eran excomulgados de la sinagoga. Si Yeshua hubiera limitado su enseñanza a los ambientes religiosos, Mateo no le habría oído enseñar y no tendríamos su evangelio. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Yeshua, no, todas las excepciones, él las pasó por alto. El pueblo judío tenía una situación especialmente onerosa porque tenía que pagar en efecto tres impuestos, ¿ok? Los varones judíos mayores de 20 años tenían que pagar el impuesto anual del templo del medio shekel, un día de salario era más o menos. Acuérdense que eso lo hacen más o menos para Purim, para preparar todas las carteras y todo el templo para Pesach. Los ciudadanos no romanos tenían que pagar el tributo o impuesto directo que incluía el impuesto sobre la tierra para los que no tenían propiedades y el impuesto sobre la cabeza, un denario o un día de salario al año. Y todos tenían que pagar impuestos indirectos como el impuesto sobre las ventas, los derechos de aduana, los peajes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todas esas personas que colectaban estos impuestos, ¿ok? ¿Ok? Obviamente son los que se les conoce como los publicanos, ¿ok? Los romanos dejaban a los gobernadores o procuradores la recaudación de los impuestos ordinarios, como el impuesto sobre la tierra, el impuesto de capitación, impuesto que grava a todos los adultos sin referencia a ingresos o recursos. Pero arrendaban los derechos de aduana, o sea, los ponían a la renta, ¿ok? A rentarlos, ¿ok? Dice, ¿cómo se llama? Los peajes del mercado y otros impuestos especiales similares. Los arrendatarios eran generalmente caballeros romanos
pero también habían judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que está la caseta de peaje. Ok, entonces, ¿quién quiere ser recaudador? Yo, ok. Entonces, ok, lo rento, rentas la caseta. Entonces, tú vas a cobrar los impuestos, obviamente tú vas a tener un porcentaje y por eso que lo veían como ladrones, pues, y tú vas a cobrar los impuestos, ok. Y tú vas a recibir un porcentaje. Entonces, por lo tanto, Levi, como recaudador de impuestos judío, pudiera haber alquilado el derecho a recaudar impuestos en nombre del gobernante romano. Los recaudadores de impuestos, como Mateo, se sentaban en cabinas a las puertas de la ciudad para recaudar los peajes y los derechos de aduana de las mercancías que venían del territorio de Herodes Felipe al de Herodes Antipas. Formaban parte de las organizaciones a las que Roma cedía al mejor postor la responsabilidad. O sea que quiere decir que era como, ok, yo pago esto por la yo por el peaje, por la caseta, en fin, o sea que al mejor postor se le daba la caseta, ok. Por los derechos de aduana no pagaban a Roma, sino al gobierno municipal, pero aún así podían cobrar un extra por las comisiones de los impuestos, que se convertían en su paga, por lo que la falta de honradez era generalizada y porque se encontraban entre los trabajadores más depreciados del mundo antiguo. Mateo había recaudado los impuestos bajo el mandato de Herodes Antipas. En el lado de los barcos traían las mercancías comerciales, si es que cobraban los impuestos a los pescadores o más probablemente a lo largo de la vía Maris, la principal ruta comercial del norte que pasaba por Cafarnaum o Capernaum. ¿Ok? Entonces estamos teniendo aquí, por ejemplo, esta es línea roja que han visto aquí en el mapa, es esta costa, ¿ok? Esta costa, esta pista, vamos a ver, no es una carretera, obviamente, pero puede ser más o menos así, como un camino, ¿ok? Y va a pasar, ustedes están viendo que viene desde acá arriba, ¿ok? De Damasco hacia arriba, viene por acá, va a llegar al mar de Galilea, y acá está en el círculo, está Capernaum, obviamente, como están entrando aquí al mar de Galilea, aquí va a haber, obviamente, una caseta de cobrador de impuestos, entonces, depende de lo que se cobra aquí, si es mercancías que están pasando o pescados que están recolectando, en fin. Entonces lo van a llevar por la vía mares hasta Cesarea, en fin. Así que lo más probable es que a Levi, este levita, lo hubieran obligado a ponerlos ahí, porque obviamente los romanos, si van a poner a personas a cobrar impuestos, no van a poner a cualquier persona. Como mismo ponían a personas conocidas o algo, alguien que tuviera peso. Y obviamente Mateo como levita, ¿ok? Como levita es puesto ahí, porque los levitas son los sacerdotes, en que supuestamente mantenían las leyes y todo y confiaban en ellos. Entonces, pero al ponerlo a él, lo están bajando, pues, de ser un levita, de servir en el templo, a un puesto que realmente lo iban a criticar. Y imagínense, por eso que los apóstoles se sorprendieron que Yeshua lo escogiera, pero Yeshua veía su corazón, sabía quién era, y por eso vemos que inmediatamente que Yeshua lo llama, él se para. Pero hay otra razón más, pero bueno, pero ahora ustedes están entendiendo por qué en el momento que Yeshua le dice, ven y sígueme, él deja todo y se va. Ahora no sé cómo habrá hecho su arreglo con los romanos, porque dejar la caseta de peaje, en fin, pues son cosas que no sabemos, porque no tenemos la historia completa. Ahora, los impuestos se habrían pagado tanto por los bienes comerciales como por el pescado capturado por los pescadores comerciales en el lago, dos grupos diferentes de recaudadores de impuestos. Durante el gobierno de los ptolemeos, los impuestos de cada ciudad se arrendaban anualmente al mejor postor. Eso, de ahí es donde tenemos eso. Los ptolemeos son los antes de la época de Yeshua, ¿ok? Esos son la época, pues, de los griegos, ¿ok? Acuérdense que después viene la época de Judá el Macabeo, qué sé yo, todo eso. Así que esos son los ptolemeos que tienen conquistada la tierra de Israel. Acuérdense que Alejandro el Grande murió y la tierra se dividió, todo su imperio se dividió en sus cuatro oficiales, y Ptolomeo, es el que va a gobernar la tierra de Israel, ¿ok? Entonces acá tenemos en la antigüedad de los judíos, Josefo nos está contando, dice así: aconteció que por el mismo tiempo los principales ciudadanos de Siria y Fenicia y los magistrados se dirigieron también a Alejandría para el arriendo de los impuestos, pero pues anualmente el rey los otorgaba a los más poderosos de cualquier ciudad. Así que Josefo nos está diciendo de qué es lo que hacía, que esto le daba en el arriendo, el peaje a la caseta de impuestos. ¿A quién? ¿A quién? A los más poderosos de cualquier ciudad. Entonces no sería extraño que en los tiempos de Yeshua, que ya no estaban protomeos, y ahora ya está bueno, Herodes, que es un edomita, un idumeo, en fin.
¿ok? Están todos estos reyes, parientes de Herodes, sus hijos, en fin. Entonces, pues, obviamente, pues lo pusieron a Mateo ahí, ¿ok? Así que el arrendatario pagaba al Tesoro Real una suma anual fija y lo que los ingresos producían en exceso era su ganancia. Mientras que si la suma, o sea, estamos hablando, quiere decir que había acá un precio fijo que se debía pagar vamos a decir, por un kilo de pescado, tanto. O sea, él no podía cambiar los precios, estaban fijos, ¿ok? Entonces, ahora, el exceso de esa ganancia sería o sea, sería su sueldo, o sea, pero mientras que si la suma no se realizaba, tenía que soportar la pérdida. O sea que si no llegaba a eso, tenía que él poner su bolsillo para pagar. Bajo Ptolomeo IV, Filopater, todos los ingresos reales de Siria, Fenicia y Judea fueron arredados por José ben Tobías, sobrino del sumo sacerdote Onías II. ¿Ok? Ahí estamos viendo acá, un sobrino de un sumo sacerdote. ¿Ok? Ocupó el cargo de recaudador de impuestos durante 22 años y le sucedió su hijo Hircano. Los exigentes que debían ser los recaudadores de impuestos puede juzgarse por el hecho de que, a pesar del aumento de la renta anual de 8.000 a 16.000 talentos, José y Cano pudieron seguir acumulando inmensas riquezas. El primero, según Josefo, decapitó a 20 distinguidos ciudadanos de Ascalón y Escitópolis, que es Bet Shean el día de hoy en Israel, por negarse a pagar sus impuestos, y luego confiscó sus posesiones. Sin embargo, tanto el padre como el hijo mostraron una gran indulgencia a sus correligionarios, o sea, a otros judíos, y su riqueza acumulada elevó la condición material de Judea. ¡Wow! Por eso les digo, increíble. De ahí la estricta legislación judía que le clasificaba a los recaudadores de impuestos como ladrones. Si un miembro de una familia era recaudador de impuestos, todos sus miembros eran susceptibles de ser considerados como tales a los efectos del testimonio. Así que toda la familia pagaba pato, como decimos nosotros. Así que, bueno, como le dije yo, las cosas no son como las pensamos. Hay que estudiar, hay que profundizar y hay que, por eso, estudiar la historia, la época, la cultura, las prácticas, tantas cosas para poder entender lo que nosotros leemos en la Biblia Hadashah. Así que espero de todo corazón que hayan disfrutado esta clase. Si el Eterno pone en su corazón apoyarnos, va a ser de gran bendición mientras que siga haciendo los estudios. Y si no, de repente si me comienzan a apoyar, me animan a seguir. Así que, pero bueno, vamos hermanos, y siempre les digo también, manténganos en oración y por favor, compartan los videos. Será hasta la próxima, que el Dios los bendiga y los guarde. Shalom Alejem.